En 2017, mi esposa e hija vinieron a Corea del Sur conmigo. Estaba encantado. Pero mi mujer no se acostumbró al ambiente. La vida y el idioma son muy diferentes. En concreto, dejó atrás a sus padres y un trabajo que amaba, para aventurarse a venir a un país extraño y sin amigos. Todo era desconocido y extraño para ella. Claro. Siempre estaba deprimida y no hablaba mucho. La veía y me daba cuenta que sufría, pero no sabía cómo consolarla. En marzo me dijo que quería creer en Dios y asistir a las reuniones. La idea me pareció genial. Mi abuela también había sido creyente. No tenía objeción. Tiempo después, noté que siempre estaba de buen humor y que su actitud en conjunto era totalmente distinta a la de antes. Me alegré mucho. Con el tiempo, sentí curiosidad por conocer su iglesia. No entendía cómo podía transformar tanto a una persona. Un día le pregunté, ¿a qué iglesia estaba yendo? Dijo a la iglesia de Dios Todopoderoso. Eso me recordó inmediatamente el suceso de Shaoyuan en Shandong el 2014. Entonces me indigné. Le dije con gran severidad, escucha, no puedes relacionarte con esos creyentes. Destruiré tu teléfono si veo que los contactas otra vez. Desconcertada me preguntó por qué me interponía en su camino. Molesto le respondí, ¿cómo por qué? Es por tu bien y el de nuestra familia. ¿No sabes que el Partido Comunista de China reprime a la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿No conoces el caso de 2014 en Shaoyuan? En internet dicen que Zhang Lidong, el principal culpable, era de esta iglesia. Juntarte con esa gente es meterte en la boca del lobo. Me respondió con firmeza. Zhang Lidong y los demás no eran miembros de la iglesia. No creas lo que dicen en internet. Llevo más de 2 meses en contacto con los hermanos de la iglesia, y todos ellos son personas íntegras, amables y sinceras. Siempre se ayudan entre sí cuando alguien tiene dificultades. No es como dicen en internet. Así Sí, es. tiene razón. Así es. Sin embargo, al oírle decir todo aquello, le respondí, búscalo tú misma y sabrás si lo que digo es verdad. Mi esposa me acercó una silla para que me sentara y me dijo, eres de los que reflexionan las cosas. Debes plantearte esto racionalmente y hablar según los hechos. No hay solo un lado de la historia. Cierto. Y añadió, ¿no recuerdas las protestas de la plaza de Tiananmen en el 89? Los estudiantes protestaban contra la corrupción y por las libertades democráticas. Pero el Partido Comunista de China envió a unos desconocidos como estudiantes y se pusieron a destrozar cosas, saquearon, quemaron y volcaron vehículos, generando caos. Luego el Partido Comunista acusó a los estudiantes. Y luego de eso, ellos usaron medios como la vigilancia y la radio para llenar de noticias, difamando a los estudiantes como contrarrevolucionarios. Y después, con sus tanques, aplastaron a miles de estudiantes que seguían con vida. Añadió entonces, aquel que conoce el partido tiene claro que es una dictadura históricamente, contraria a la justicia. Siempre que alguien tiene una perspectiva o una idea política distinta, ellos condenan a estos grupos hasta acabar con ellos. Cierto. Cierto. Cada vez que el partido reprime violentamente una fe religiosa, un movimiento pro derechos democráticos o protestas de minorías étnicas, inventan casos falsos y generan un clamor popular agitando al pueblo y empleando represión violenta. Eso es un hecho. Sí. El caso del 28 de mayo en Shaoyuan fue una incriminación contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. Se fraguó minuciosamente otro caso falso. La táctica habitual del Partido Comunista. Así es. Llevan haciendo lo mismo durante décadas. Sí. Sí. No obstante, yo no era capaz de escucharla. Molesto le dije, no me importa. Olvida a Dios Todopoderoso. He de pensar en la seguridad de la familia. Y quiero protegerte a ti y a nuestra hija. Es lo único que me preocupa. Te lo digo por última vez. No puedes seguir manteniendo una relación con ellos. Quédate en casa y sé una buena esposa y madre. Si no obedeces, no me culpes si te encierro. Luego di un portazo
y salí de la casa. Me sentía mal caminando por la calle. En más de 10 años de matrimonio, jamás me había enfadado así con ella. Desde que la conocí, que nos enamoramos y luego nos casamos, pasamos por muchas cosas. La oposición de nuestros padres, diferencias culturales, diferencia de edad y la distancia. Superamos todo eso. Y ella sufrió de sobra por nuestra familia a lo largo de los años. Me dolía mucho presenciar ese panorama. Pero perdí los estribos con ella. Y tan solo porque creía en Dios. Sabía que no debía hacerlo. Pero estaba velando por el bien de nuestra familia. ¿Cómo era posible que no me entendiera? En un momento miré mi teléfono y vi una foto alegre donde salimos los tres, con la dulce sonrisa de nuestra hija. Me dije a mí mismo, soy la cabeza de familia y he de protegerlas. Nadie puede hacerles daño. Durante los siguientes días, temí herir los sentimientos de mi esposa hacia mí y por eso le dije que no me hablara de nada que tuviera relación con Dios. Aunque a simple vista hablábamos con normalidad, poco a poco empezaba a abrirse un abismo entre nosotros. Un día al llegar a casa, cansado después del trabajo, oí una música animada desde la habitación y las risas alegres de mi mujer e hija. Con curiosidad pensé, hace mucho tiempo que no oigo tanto júbilo en casa. ¿Qué clase de canción podría darles tanta alegría? Abrí la puerta despacio y veían en la computadora un video de bailes y cánticos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, el verdadero amor de Dios. 6 chicas jóvenes bailaban y cantaban con sentimiento, y sobre todo las amplias sonrisas que tenían en sus rostros. Me atrajeron de inmediato. Lleno de curiosidad, pensé, ¿qué clase de iglesia es esta? ¿Y qué personas son estas? ¿Por qué es tan pegadizo este cántico y este baile? ¿Por qué es tan tranquilizador? Si ellos fueran malas personas, ¿cómo podrían tener sonrisas tan amables y sinceras? Cierto. Mi hija me vio entrar y le pidió a mi esposa que pusiera otro video. Se llamaba Dios ha traído su gloria al este. No quise interrumpirla. Era difícil encontrar tanta alegría en casa. Abrazado a mi hija, me senté junto a mi mujer y me puse a mirar. Me atrajo mucho el video. Era similar al claqué y todos los bailarines se movían como águilas al vuelo. Era algo majestuoso. Ah, Mi esposa, al verme interesado, me dijo esto. Todos ellos son hermanos y hermanas que pertenecen a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Ninguno de ellos es profesional. No lo creía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede bailar tan bien gente no formada a nivel profesional? Y estos videos dan una sensación muy positiva. Son algo edificante. Te conmueven y te estimulan. Si fueran malas personas, ¿cómo es su energía tan positiva? Cierto. ¿Por qué es tan distinto a las otras cosas que he visto en Internet? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Sonriendo, mi mujer me dijo, es asombroso. Si no fuera por la obra y guía de Dios, ¿bailarían así unas personas no profesionales? Te sorprenderías si vieras las películas que han hecho. La Iglesia de Dios Todopoderoso es obra del Espíritu Santo. La bendice Dios. Por eso sus bailes y películas están tan bien hechos. Y las verdades que comparten benefician mucho a la gente. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Dijo además, la propaganda negativa son mentiras del Partido Comunista sobre la Iglesia. No es la verdad. El partido lo que hace es difamar a la Iglesia, para engañar a las personas, para que la rechacen y la consideren enemiga, para que no estudien la obra de Dios y pierdan su salvación. Sí, exacto. claro. Sus palabras me produjeron curiosidad. Me preguntaba qué clase de iglesia era esta, y si era cierto o no lo que se decía.
No sabía si dejarla continuar con su fe. Dentro de mí se desató esta gran batalla. Tras esta lucha interior, decidí ir a comprobarlo yo mismo. Sería guardián. Si veía que la gente de la iglesia no se comportaba, o si hacía algo inapropiado, sacaría a mi mujer de allí y no le permitiría volver. Si no era, como se decía en internet, no me interpondría en su camino. Ese fin de semana le dije a mi esposa que quería conocer la iglesia. Se sorprendió, pero estaba feliz. Una vez allí, todos los hermanos nos recibieron cordialmente y me parecieron amables y sinceros por cómo se relacionaban. Mi nerviosismo y cautela se fueron relajando. Una hermana puso después un musical titulado La historia de Shao Zhen, y yo lo vi con mucho interés. Los altibajos por los que pasó Shao Zhen me conmovieron mucho y me recordaron a mi propia vida. De pequeño vagué de un lugar a otro a causa de cosas que le pasaron a mi familia, sufriendo acoso, humillación y descuido para poder salir adelante. Ahora trabajaba duro para ganarme la vida y había vivido de todo, con muchos altibajos, y estaba cansado y triste. Pero me hacía el fuerte con mi esposa y también mis amigos. ¿Quién conocería mi dolor interior? Al final del musical, cantaban esta canción. 全能者怜悯这些受苦之身的人，同时又厌烦这些根本就没有知觉的人，因为他要等待，等待很久，才能得到从人来的答案。他要寻找，寻找你的心，寻找你的灵，给你水，给你食物，让你苏醒过来，不再干渴，不再干渴，不再饥饿。当你感觉到疲惫时，当你稍稍感觉这个世间的一份苍凉时，不要迷茫，不要哭泣，全能伸手望着，随时都会拥抱你的到来。 Amén. 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 Gracias a Dios. Cada nota que cantaban era como si una madre tendiera su mano al hijo al que no ve hace mucho. Lo que sentí fue la llamada del amor. Estaba muy conmovido. Qué bien. claro. Una vez que terminó, dije sinceramente, ¡qué maravilla de musical! Mi mujer me miró y dijo emocionada, la historia de Shao Zhen te conmovió, porque Dios te conmovió. Gracias a Sí, Dios. amén. Sé que te impactó el caso del 28 de mayo en Shaoyuan y que tuviste malentendidos sobre la iglesia. También sé que quieres nuestra seguridad, así que hoy podemos comprobar qué pasó realmente en ese caso. Los hermanos y hermanas me pusieron un video. El caso de Shaoyuan al descubierto. Revelaba varios aspectos importantes y los analizaba a profundidad. Desenmascaraba las mentiras del Partido Comunista. Vi que las acusadas, Shang Lidong y Shang Fan, dijeron ante el tribunal, nunca tuve contacto con la Iglesia de Dios Todopoderoso. El Estado reprime al Dios de Zhao Weishan, no al Dios en que creemos nosotros. Negaron su pertenencia a la Iglesia de Dios Todopoderoso y se declararon personas ajenas a la Iglesia. Pero el Partido Comunista ignoró los testimonios, contradijo los hechos y cambió la verdad.
insistiendo que el crimen lo cometió gente de nuestra iglesia. ¿No es una mentira descarada difamar así a la iglesia de Dios Todopoderoso? Sí, lo Lo es. es. Una hermana me habló de lo siguiente. El Partido Comunista tiene mala fama por engañar a lo largo de los años. Y su reputación es mala en China y en el extranjero. En todo el mundo. Cada vez más gente ve claras sus intenciones. Y ya casi nadie cree en el partido. Sí. Añadió, todos sabemos que el partido gobierna China de manera dictatorial. No hay independencia judicial, ni tampoco libertad de prensa. El gobierno del partido controla los medios y tribunales, meros voceros e instrumentos de su autoritarismo. Así es. Eso todos lo saben. Sí. 3 días después del suceso de Shaoyuan, sin vista oral ni juicio, el Partido Comunista de China utilizó la televisión y los medios para dictar una condena pública. A mediados de junio, implementaron su batalla de los 100 días, movilizando a la policía armada para oprimir y atacar a la iglesia. Llevaron a cabo búsquedas exhaustivas a nivel nacional, dirigidas a la iglesia, arrestando cristianos. Está claro que el caso de Shaoyuan fue un caso falso, inventado por el partido para oprimir la fe religiosa y erradicar a nuestra iglesia. Sí. Eso fue lo que ocurrió, sí. Así es. Así es. Al oír esto, pensé, qué odiosos son. Tergiversan la verdad e incriminan a la iglesia de Dios Todopoderoso para que el pueblo que no sabe la verdad se trague todas sus mentiras. Y por consecuencia malinterpreté a la iglesia. Yo también tragué las mentiras del Partido Comunista. Sin embargo, aún no entiendo por qué han perseguido tan frenéticamente a la iglesia, haciendo un esfuerzo para incriminarla en ese caso de asesinato y deteniendo a los miembros de la iglesia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Al pensarlo, compartí mi confusión. Y una hermana me respondió, el Partido Comunista de China oprime frenéticamente a la iglesia e inventó un falso caso de asesinato tan solo para incriminarla. Esto se debe a que es un partido ateo. Su fundador, Karl Marx, practicaba el satanismo. Y el Partido Comunista quiere erradicar toda religión para lograr que el pueblo se someta y lo considere su salvador. Karl Marx era un auténtico demonio que siempre vivió en oposición a Dios. Sin duda. Sin duda. Luego añadió, desde que llegó al poder, el partido ha negado y condenado a Dios y denomina secta al cristianismo, confisca y destruye las Biblias, calificadas sectarias, y denomina sectas a grupos religiosos para poder oprimirlos. Ahora Dios Todopoderoso ha aparecido y está obrando en China, expresando verdades en la palabra manifestada en carne. Este libro ha sacudido a las religiones. Muchos creyentes de verdad que aman la verdad leyeron estas palabras y han comprobado que son la verdad y la voz de Dios, y que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Amén. Uno tras otro han aceptado a Dios y han llegado ante su trono. Amén. En poco más de 20 años, millones en la China continental han aceptado la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. El hecho de que cada vez más gente reciba la fe en Dios, mientras nadie cree en el Partido Comunista, los ha enfurecido, condenando la obra de Dios Todopoderoso e inventando mentiras para incriminar a la iglesia. Ha emitido documentos secretos y movilizado a la policía armada. Se empeña en oprimir en toda China a los cristianos miembros de la iglesia, en un vano intento por parar el Evangelio de Dios de los últimos días. Intenta erradicar la obra de Dios y la iglesia de Dios. Esto revela con claridad su naturaleza satánica y su odio a la verdad y a Dios. Sí, Así claro. es. Como dicen las palabras de Dios. De arriba a abajo y de principio a fin, Satanás ha estado perturbando la obra de Dios y actuando en oposición a él. Desea borrar de un plumazo todo lo que es de Dios y mancillarlo y asesinarlo de nuevo. Quiere derribar e interrumpir su obra. ¿Cómo puede permitir que Dios fuera de un estatus igual?
¿Cómo puede tolerar que Dios interfiera con su obra entre los hombres? ¿Cómo puede dejar que Dios desenmascare su odioso rostro? ¿Cómo permitir que Dios ponga su obra en desorden? ¿Cómo este diablo, apoplético de ira, puede permitir que Dios controle su corte imperial en la tierra? ¿Cómo inclinarse ante su poder superior? Su odioso rostro ya ha sido revelado como es, y no sabe si reír o llorar. Cuesta explicarlo. ¿Acaso no es esta su esencia? Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios son correctas. Sin Sin duda. duda. La hermana luego me puso una película, Las mentiras del comunismo. En ella había un pasaje que me conmovió mucho. Ujú. Leámoslo juntos. Claro. 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 Dios Todopoderoso dice, confiamos en que ningún país y en que ningún poder será capaz de interponerse en el camino de lo que Dios tiene planeado conseguir. Aquellas personas que obstruyen su obra, se resisten a su palabra e interrumpen y perjudican su plan, serán castigados por él en última instancia. Quien resiste la obra de Dios tendrá que ser enviado al infierno. Cualquier país que decida oponerse a la obra de Dios tendrá que ser destruido. Cualquier nación que se levante oponiéndose a la obra de Dios será barrida de esta tierra y luego, por consecuencia, dejará de existir. Amén. Gracias a Dios. Con estas palabras pude sentir su autoridad y majestad. Nadie es capaz de impedir la obra de Dios. Aunque el partido quiera desacreditar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, deteniendo y persiguiendo a los miembros cristianos de la Iglesia, no impedirán que ellos sigan a Dios y difundan su evangelio. Sí. Sí. Cada vez hacen más películas evangélicas, actuaciones corales y videos de bailes. Y el número de creyentes en Dios Todopoderoso aumenta. Nada proveniente de un humano podría crecer jamás con tanta rapidez bajo una persecución así de intensa. Así es. Lo que proviene de Dios prospera. Supe que provenía de Dios. Era el camino verdadero y debía seguirlo. Amén. Sí. Al comprender todo esto, mis dudas sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso se resolvieron por completo. Me sentí liberado de un gran peso en el corazón. Amén. Miré a mi esposa y entonces le dije, haces bien en creer en Dios. Estaba desorientado, me faltaba discernimiento. Creía ciegamente las mentiras del Partido Comunista y quise detenerte. Qué errado estaba. Así es. Claro. Con lágrimas en los ojos, me dijo con mucha emoción, todo esto es gracias a Dios. Pudiste descubrir las mentiras y liberarte de la confusión. Dios te guió y te condujo. Amén. 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 Pasó el tiempo y de vez en cuando veía videos de la iglesia junto a mi esposa y la oía hablar de su fe. Después enfermé de gravedad y los hermanos y hermanas vinieron a ver cómo estaba y a ayudar. En una sociedad tan fría e indiferente, la servicialidad de los hermanos me hizo sentir que éramos una familia feliz. Tras conocerlos por un tiempo, comprobé que todos eran personas muy amables. Basaban sus relaciones en las palabras de Dios, eran sinceras y respetables de palabra y obra. Eran totalmente distintas a las personas con quienes trabajaba. Sí. Casi no queda gente así en el mundo actual. Cierto. Así es. Sentí que las palabras de Dios Todopoderoso pueden llevarnos por el camino correcto. Además, esta iglesia está llena de amor y la gente se siente acogida. Acepté con gusto la obra de Dios Todopoderoso. Gracias, a a Dios. Dios. Recuerdo cuando me cegaban las mentiras del Partido Comunista y restringía a mi esposa. Pero Dios no quiso rendirse en salvarme. Gracias a las palabras de Dios que compartieron los hermanos, Dios me hizo ver las mentiras y notar la siniestra verdad del Partido Comunista. Fue Dios quien me guió ante él. Le agradezco por salvarme. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Las ovejas de Dios oyen su voz.